Hola a todos, vamos a resolver los ejercicios 4 y 5 de la colección de problemas del tema 6. El primero de los ejercicios hace referencia a lo siguiente. Si entre el año 2012 y el año 2015 se incrementó el precio de un artículo en un 20%, lo que nos está diciendo es que el índice que recoge la evolución entre el 2012 y 2015 sería 120. Si seguimos leyendo, nos plantean que entre el 2015 y el 2016 disminuyó en un 10%. Por tanto, el índice que recoge esa evolución sería periodo base 2015, periodo actual 2016. Y valdría 90 o 0,9. ¿Por qué? Porque si se reduce en un 10%, habría que restárselo al 100. El ejercicio nos pide determinar qué cambio sufrió el precio del artículo entre los años 2012 y 2016. Por tanto, el índice que tendremos que hallar será el índice con periodo base 2012 y periodo actual 2016. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues plantearemos, en este caso, dos maneras diferentes. La que vamos a plantear aquí es la de usando la propiedad de la circularidad. La propiedad de la circularidad nos decía que si nosotros partimos de un índice con un periodo base determinado y vamos encadenando índices sucesivos hasta llegar al mismo periodo inicial, pues el índice valdría 1. Con lo cual, en este caso lo que podríamos plantear es que la evolución entre el 12 y el 16 se puede obtener como lo que ha variado entre el 12 y el 15 por lo que ha variado entre el 15 y el 16. Partimos del 12, llegamos al 16. Esto se obtiene despejando en el producto que da igual a 1 en la circularidad. Pero nosotros en los problemas lo podemos aplicar así. Por tanto, a la hora de hacer los cálculos tendríamos 1,20, que sería el índice 15 con base 2012, por 0,90, que sería el índice 16,15. Recordar que siempre los cálculos se hacen en tanto por 1. Ese producto nos da 1,08, lo que es lo mismo 108. Se incrementaría el precio en un 8%. Otra forma de resolverlo sería a través de un cambio de base. En este caso, si queremos hallar el índice con base 12 al 16, podemos plantear un cambio de base respecto al 2015, que es el otro año que interviene. Luego sería el cociente de dos índices con base 2015. Del 15 al 2012. La base antigua sería 2015 y la nueva 2012. 0 2015 T' 2012. El cambio de base nos plantearía entonces cociente de dos índices con base 2015, que sería el periodo base antiguo, y los periodos actuales serían el 16 que iría arriba y el 12 que iría como superíndice en el de abajo. 16,15, sabemos cuánto vale, es 0,9. Lo incorporamos. El del denominador, el índice 12,15. Justo no lo conocemos, pero sí que conocemos el contrario.
Si nosotros intercambiamos los periodos base y actual, pues el valor del índice se invierte. Hacemos 1 partido del índice obtenido al intercambiar el 12 por el 15, que sí lo conocíamos, y el 1,20. 0,9 entre 1 partido 1,20 o 1,2. Y el resultado sería pues el obtenido multiplicar 0,9 y el 1,2, que ya sabemos de antes que era 1,08. De las dos maneras se puede resolver el caso. El siguiente ejercicio que vamos a plantear, ahí aparece como 3, pero realmente en nuestro caso sería el 5. Nos habla de que se están analizando los salarios medios de los trabajadores de un determinado sector empresarial en los últimos 5 años. Nos pide determinar el IPC con base del año 2015 y en qué año podemos afirmar que fue superior el salario medio de los trabajadores. Nos podemos fijar en la información que nos da el enunciado. El enunciado nos plantea, conocemos los años desde el 2015 al 19, el salario medio en euros corrientes y una serie de columnas de valores del IPC, con dos bases distintas, 2014 y 2015. Lo primero que nos pide en el apartado A, hallar el IPC con base 2015. Añadimos la nueva columna IPC 2015 T, donde T sería el periodo actual que recorre todos los años de la tabla, es decir, desde 2015 hasta 2019. Última fila de la tabla. Empezamos a sustituir los periodos. T igual 2015. IPC 2015-2015. ¿Haría falta hacer algún cálculo? No, porque al coincidir periodos base y actual, el índice sabemos que vale 1. Lo que es lo mismo, 100. No varía. Siguiente periodo lo incorporamos en la tabla, ya tendríamos el primero, y pasamos al siguiente periodo. Siguiente periodo en este caso sería T igual 2016. Para hallar el T igual 2016 y T igual 2017 vamos a intentar aprovechar estos dos valores de los índices de base 2014, planteando un cambio de base al 2015. De análoga forma, para hallar los dos últimos valores que necesitamos para la columna, haremos un cambio de base del 2017 a 2015. Cambio de base de 2014 a 2015. Periodo base 0 sería el 2014. De 0 a T'. Periodo base 0 2014. Y periodo actual sería 2015. La expresión general del cambio de base sería la siguiente. He cambiado la I por IPC, directamente ya lo he puesto, y esta es la que habíamos visto en teoría. Siempre se obtienen como cociente de dos índices con la base antigua y los dos periodos que intervienen serían los periodos actuales de los dos índices del cociente. Incorporamos lo que necesitamos. Sería del 2014 al 2015. Luego donde pone T' pondremos 2015. Donde pone 0, 2014. Nos quedaría IPC con base del año 2015. Periodo actual T, porque ese se va a usar para todos los años de la tabla. Cociente de dos índices con la base antigua sería el periodo 0, que es 2014. El periodo actual T va arriba y el 15 también arriba en el del denominador. Al final, esa es la expresión de nuestro cambio de base. Habría que ir sustituyendo los dos periodos que intervienen donde pone T.
El primero de ellos, t igual 2016. Si sustituimos t igual 2016 en la expresión anterior, lo que se obtiene es IPC 2016-2015. Cociente de IPC 14-16 y el denominador, que no depende de t, siempre va a ser el mismo. 2015 con base 2014. Necesitamos el del 16 con base 14 y el del 15 con base 14. Son los dos que intervienen. Nos vamos a la tabla, columna IPC base 2014 y tenemos el 2016-14 que es, en nuestro caso, 1,05. Y el del 2015 con base 2014 sería justo el anterior, que es 1,03. Siempre acostúmbrense a operar con los índices en tanto por uno. Al realizar el cociente, obtendríamos 1,02, es decir, un incremento de un 2%. El índice vale 102, podríamos ya incorporarlo en la columna que hemos añadido. Pasaríamos al siguiente año. T igual 2017. T igual 2017. El IPC que queremos hallar es el 17 con base 2015. Sustituimos T igual 17 en la expresión general. Cociente de dos índices con la base antigua que era 2014. Periodo actual 17. Y debajo siempre se divide entre el mismo, que es el 15-14. Que es 1,03. El del numerador sí cambia. En nuestro caso necesitamos 2017 con base 2014. Lo buscamos en la tabla y vemos que sería 1,09. 109 es el siguiente valor. Interviene aquí 1,09 entre 1,03. Obteniendo 1,06. Incremento de un 6%. El índice 106 en tanto por ciento y lo podemos ya incorporar a la columna. En este ejercicio en concreto tenemos que realizar dos cambios de base, pero lo más habitual es que solo tengan que hacer uno directo. Luego, realmente es algo más complicado que los usuales, pero les viene bien para practicar. Siguiente cambio de base. Vamos a aprovechar los otros valores de base 2017 y los vamos a transformar a 2015. Periodo base 0, 17, actual 15. ¿Cómo quedaría el cambio de base? IPC con base 15, cociente de dos índices con la base antigua. La base antigua 0 es 17. Y los periodos actuales, pues como ya sabemos, los incorporamos. ¿Qué años tenemos que considerar? Tenemos que considerar los dos siguientes años, 2018 y 2019. Tendríamos que sustituir t igual 18 y t igual 19. Empezamos por el primero, 2018. IPC 18 con base 2015. Cociente de dos índices con base 2017. $2018 con base 2017 lo buscamos en la tabla 1,06. Lo podemos incorporar. 2015 con base 2017 realmente exactamente así no lo tenemos. Ahora bien, conocemos el 17 con base 2015. El 17 con base 2015 sería 106 o 1,06. Luego, aplicando la propiedad de la inversión, podemos obtenerlo fácilmente. 1 partido 17 con base 2015, es decir, 1,06 partido por 1 entre 1,06.
El índice correspondería es el 106. 1 partido. Luego al final el resultado es multiplicar el 1,06 por 1,06 o 1,06 al cuadrado. Y eso nos da en nuestro caso 1,13. Habría un incremento de un 13%, 113, que recogería esa evolución. Ya lo hemos calculado, lo podemos incorporar a la tabla. El siguiente que nos quedaría para completar la columna sería el del 2019. Si T es 2019, tendremos que determinarlo. T igual 19, con lo cual habría que hallar el IPC del 19 con base 2015. Aplicamos el cambio de base anterior y tendríamos cociente de dos índices con base 2017 y el numerador 19 con base 17. Lo único que cambia es la T. Y el denominador el mismo de antes, el 1517, que sabemos que es 1 partido 1,06. Numerador IPC 19 con base 2017. El denominador, bueno, ya lo podemos calcular, es 0,93 si lo queremos incorporar directamente. 0,94. Y lo pongo así para que se vea mejor. A ver. Listo, vale. 0,94 en el denominador. Y el del numerador lo buscaríamos en la tabla. 2019 con base 2017. Base 2017. Nos vamos a esa columna intermedia que no habíamos utilizado. Tenemos el valor 1,10 o 110. 1,10 entre 0,94 y en este caso la evolución sería de un 17%. Lo que excede de 100, que es un 17%, es lo que se ha incrementado. Lo incorporamos aquí y sería 117. Ya hemos completado la columna del IPC con base 2015. En este caso haciendo dos cambios de base, pero ya les digo que lo habitual es que con uno sea suficiente. Pondrían la expresión completa y harían el cambio de base de una columna a la otra. Lo siguiente que nos pide el ejercicio, una vez obtenido la columna completa con base 2015, podemos expresar el salario medio en euros corrientes en euros contantes de ese año. Aquí nos plantean en qué año fue superior el salario de los trabajadores. Luego lo vamos a expresar en euros contantes de un año del que conozcamos toda la columna del IPC, en este caso 2015. Euros contantes de 2015 y vamos a transformarlo. Para ello, utilizando la columna del IPC con base 2015, aplicaremos la propiedad de la deflactación. La deflactación es una propiedad que tienen los índices que permite corregir el efecto que tiene a lo largo del tiempo o que sufre el valor del dinero, que tiende a disminuir, ¿no?, con la subida general de precios. Luego la deflactación en general nos dice que si yo tengo el valor de la magnitud X expresado en euros o unidades corrientes de un año determinado y queremos pasarlo a contantes, pues habría que dividir corrientes entre el correspondiente deflactor o IPC. Es decir, X en unidades corrientes. Corrientes, recordad que se refiere a euros de cada uno de los años considerados, sería la manera natural de medir la magnitud. Y lo dividimos entre un deflactor o índice de precios, que en nuestro caso va a ser el IPC, pero podría ser cualquiera de precios que hemos estudiado, las PER de precios o baches de precios. Luego está la expresión general. La expresión general. Para pasar de corrientes a contantes se divide corrientes entre el IPC, teniendo en cuenta que el periodo base al que vamos a pasar las contantes tiene que ser la base del IPC. El IPC tiene que tener base 0. Dividimos la corriente entre el IPC. Habrá ejercicios en los que nos planteen lo contrario, ¿no?
Pero aquí en concreto queremos pasar a contantes de 2015 porque el IPC que conocemos tiene base 2015. Eso es muy importante. Siempre tiene que tener en cuenta que tienen que coincidir, ¿no? La base del índice con el año al que pasan las constantes. Luego en nuestro caso está claro. Si dividimos la columna de euros corrientes entre el IPC 2015, euros corrientes entre la columna del IPC 2015, obtendremos, siempre teniendo en cuenta que el IPC se utiliza en tanto por uno para mantener las mismas unidades, obtendríamos el salario en euros constantes. Por ejemplo, les indico dos de ellos y luego les coloco en la columna el resto de valores. T igual 2015, el primero de ellos. ¿Qué ocurre con el 2015? Si yo voy a usar el salario en euros corrientes, los 680 euros de salario de 2015, ¿a cuántos euros equivaldrían contantes de 2015? Lógicamente tiene que ser lo mismo, no va a variar. Si dividimos 680 entre el IPC de 1515, que es 1, el resultado sería el mismo. 680 entre el índice que es 1 sería 680 euros contantes. Donde vamos a ver variaciones es a partir del siguiente año. Si pasamos a la siguiente fila, T igual 2016, el valor del salario en 2016 era 690 euros. Incorporamos el otro valor, el valor anterior, y ahora tendríamos 690 euros. 690 euros de 2016, ¿a cuántos euros equivalen de 2015? ¿Serán más o menos que los 680 anteriores? Pues ahora lo veremos. Si dividimos 690 entre el IPC en tanto por 1, que sería 1,02, 690 entre 1,02, veremos a cuánto equivaldrían esos 690 euros. En este caso, al dividir, el resultado sería 676,47 euros. Luego esos 690 equivalen a 676,47 euros contantes de 2015. Realmente es incluso menos, el salario era menor que el año anterior, en términos contantes. Lo podemos incorporar ya a la columna de la tabla. Para 2016, 676,47 euros. Luego el poder adquisitivo se reduce de un año al otro. Pasamos al siguiente, dividiríamos 710 entre 1,06 y obtenemos, en este caso, 669,81. Cuarto valor, 715 entre 1,13 y el salario en términos contantes sería 632,74, incluso menor que los anteriores. Y el último, el del 2019, al dividir 725 entre 1,17, 616,96, el más pequeño de todos. Luego, en términos contantes, una vez eliminada la subida de precios, corrijo aquí el valor, 619,96, si nos plantean en qué año fue superior el salario de los trabajadores, tal y como planteaba el apartado B, en qué año fue superior el salario medio de los trabajadores, pues está claro que sería en el primero de ellos. En el primer año, 680 euros era superior al resto. Es verdad que se ha ido incrementando en términos corrientes, pero en menor medida que lo han hecho los precios según el IPC. Luego, en términos contantes o reales, eso sería la idea. El mayor sería 680 y a medida que pasaban los años, el poder adquisitivo iba disminuyendo. Con esto termina lo que nos planteaba el ejercicio. Combina la parte de cambio de base con la parte de deflactación. Si se fijan en la expresión de la deflactación, a nosotros aquí nos daba euros corrientes y que teníamos que pasar a contantes. Sin embargo, nos pueden plantear lo contrario, como en el ejercicio que se les propone. Conocen euros contantes de un año y quieren pasar a corrientes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si despejan corrientes, sería el producto de contantes por el IPC. Luego de esa forma pueden hallar la columna de los euros corrientes, multiplicando el IPC
por X en euros contantes, del año que intervenga, siempre teniendo cuidado que es el mismo periodo. Y con esto se acaba.